Hola, estimados estudiantes. Esto es Historia del Arte 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, nuestro semestre 2024-1. Ya estamos en el recorrido del tercer corte. Este webinar es para explicar la actividad del foro de participación, dar por supuesto las pautas del tercer corte, y algunos contenidos relacionados con las actividades, por supuesto, para cumplir con los objetivos. Voy a compartir con ustedes la plataforma Saya en su aula virtual de Historia del Arte 2, el cual pues debemos revisar para tener planteado lo que sería el plan de evaluación de Historia del Arte 2 en el tercer corte. Vamos a esperar a que cargue. Sí, por aquí ya lo tenemos. Voy a ampliarlo un poco. Entonces, fíjense aquí, vamos a tener, entonces, por aquí en las actividades, en los instrumentos a utilizar, esta revisión de actividades, contenidos por parte de ustedes, la medición de participación en debates con un foro de debate, que es el 10 puntos dentro de un 10%. Digamos que ya comenzó, ya pueden ustedes ir participando en ese sentido. También para completar un 20% del tercer corte, vamos a tener un glosario de términos que equivale a 10 puntos. Es un listado de términos que va a estar colocado allí, el cual ustedes pueden tomar en cuenta para desarrollar conceptos muy puntuales de lo que es las vanguardias artísticas, lo que es el arte, el modernismo y artes en la etapa contemporánea y por supuesto en la actualidad. Entonces, estas dos actividades tienen 10 puntos cada una, suman 20 puntos en un 20% del este tercer corte. También ustedes van a observar que van a elaborar una especie de lookbook, un catálogo digital, una guía digital del arte. En este caso, como estamos en ensayo internacional, ustedes en los lugares donde se encuentren, pues vamos a hablar del arte en general, del arte donde ustedes estén ahorita en este momento. No sé si están en Venezuela o están en otros países conectados, pero vamos a hablar de eso. La idea es, pues, hacer esa defensa. No se va a hacer video grabado, sino vamos digamos, hacer la compilación de ese lookbook, quizá, de esa guía informativa al respecto de lo que es em, el arte en general, y lo vamos a colocar dentro de esa actividad y, por supuesto, explicada. La idea es que las dos primeras actividades que están aquí relacionadas van a estar abiertas hasta el 27 de julio, ¿ok? Así que pendientes con eso. Y la actividad, la última del 20%, va a estar abierta hasta el 3 de agosto, ¿ok? Aquí lo colocamos. La semana del 18, que es la última de cierre ya de tercer corte y por supuesto de semestre 2024-1, entonces esa semana es para evaluación, para revisión de sus actividades, de conformidad con sus notas y entrega de actas de calificación para los departamentos de control de estudio. Entonces, muy pendientes con eso, más o menos la misma dinámica que ha sucedido en primer corte, segundo corte, con respecto a esas últimas semanas de estos cortes, ¿sí? Entonces, pendientes, la idea es con estas actividades. Em, Fíjense aquí también pues vamos a estar pendientes pues, de las carteleras, del grupo de Telegram también está relacionado, y aquí ya les he colocado destacado la unidad que corresponde, unidad 3, contemporaneidad en el arte, arte de mediados del siglo XX. Vamos a hablar de lo que es la historia, mediados del siglo XX, comienzos del siglo XXI, los movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX, aquí están compilados, el concepto de arte contemporáneo, algún material complementario que les he colocado aquí, 7 movimientos artísticos del siglo XX que los diseñadores gráficos deben conocer, el arte en Venezuela y sus artistas importantes, también es bueno mencionarlo. En la unidad 4
arte de la primera década del siglo XXI. Estamos ya, coloco sin definir exactamente a qué, qué, qué característica o qué, digamos, título se le pondría a esta etapa del arte dentro de lo que es la contemporaneidad o la parte actual, pero se puede todavía hablar de lo que es el arte contemporáneo y habla del arte contemporáneo, fiel reflejo de la sociedad, como un artículo que les conseguí que me parece bastante ideal para hacerle el contenido referido a esta unidad. El arte del siglo XXI, características qué características ha manifestado, qué movimientos se han asomado por allí, obras de arte de principales artistas del siglo XXI que han destacado. También, bueno, voy a colocar por acá los que son los webinars grabados. Fíjense que tienen un material complementario. Aquí les dejo un listado de términos sugeridos para historia que lo van a utilizar ustedes en el glosario. Y pronto estaré colocándoles entonces el lookbook del arte digital, probablemente para hoy en la noche, hoy martes 9, estaré ya abriendo esa actividad. Pero fíjense, para el día de hoy vamos a explicar lo que es el foro. Para historiadores, tu participación es importante, 10 puntos dentro de un 10%. Esta actividad está abierta hasta el 27 de julio, recuerden eso. Vamos a abrirlo entonces. Eh, Fíjense, como les digo, la participación de ustedes es importante. La idea es que este foro sirva para aclarar dudas durante el tercer corte, que pudieran hacerse ciertas revisiones, correcciones de las actividades, adelantos de estas, interactuar entre ustedes, retroalimentarse, también que sea de apoyo técnico a la importancia de esto, de lo que es el arte y el diseño, sobre los temas relacionados. En fin, todo lo referente a la discusión del arte de mediados del siglo XX hasta la actualidad, o lo que es el arte contemporáneo. Que este foro sirva de aportes importantes para Historia del Arte 2 y nos ayuda a feliz término del corte y por supuesto del semestre de 2024-1. Entonces, el estudiante de Historia 2, y discúlpenme que le he dejado el 1 por allí, podrá realizar y demostrar con al menos 5 participaciones durante el tercer corte, valiéndose de los siguientes recursos. Recuerden que esas participaciones estarían pautadas hasta el 27 de julio. Requisito sine qua non, o sea, no va a haber prórroga. Entonces, las capturas de pantalla pueden hacerlo de estas distintas maneras. Pueden o deberían hacerlo de distintas maneras en la participación. Uno, la captura del proceso de elaboración y que se elabore su duda según la corrección y la revisión. Entonces, eso va a equivaler a 2 puntos. Textos o audios, texto pues obviamente escrito, realizando preguntas de las actividades que sean, digamos, coherentes, que tengan valor para la resolución de esas dudas, esas pautas de actividades. Asimismo, van a participar con capturas de pantalla de los comentarios de sus intervenciones en los webinars. Fíjense que, bueno, este va a quedar grabado, pero en el momento que se suba al canal de YouTube, pueden hacer los comentarios pertinentes, hacer complemento de la información también y colocar, pues, algunos comentarios allí, por supuesto, y les toman captura y lo pueden subir acá a este foro, explicando brevemente qué es lo que están comentando dentro del tercer corte, por supuesto. Pueden interactuar, responder dudas de sus compañeros también, viceversa. No necesariamente tendría que ser yo la que responda, sino que también ustedes se pueden responder a sí mismos. El otro es dar sugerencias de diseño y otras ayudas. eh, Pudiera ser también. Eh, este foro tiene relación con el grupo de Telegram de Historia del Arte 2. Entonces, por lo que es importante que cuando ustedes chateen por allí, por ese grupo, se identifiquen, hagan sus aportes de manera crítica y una vez que ustedes lo hagan dentro del Telegram, pues lo pueden colocar, hacer una captura de pantalla de eso y lo colocan aquí en este foro. Entonces, por eso coloco nota importante si el comentario de valor se realizó por el grupo de Telegram 2 u otro medio,
ya sea el otro medio en la mensajería privada que ustedes tienen acá. Entonces podrán hacerlo a través de capturas de pantalla. ¿Sí? Van a participar en el foro a través del botón añadir un nuevo tema de debate. Entonces, 5 veces consecutivas. Ojo, no es que van a participar en el foro, en este foro, y van a tener la captura de pantalla. Eso no es la idea porque no tiene sentido. Es simplemente en otras instancias que ustedes participen, colocan em, sus capturas. Entonces, valor de la actividad 10 puntos dentro de un 20%, lo que quiere decir que equivale al 10% dentro del tercer corte. Cierra la actividad del 27, cierra el 27. Entonces, ustedes le dan clic aquí a un nuevo tema de debate. Fíjense que le colocan el título, también pueden escribir. Recuerden que ustedes tienen todas las herramientas posibles, como grabar, cómo subir imagen. También le pueden dar avanzada si ustedes desean. Y bueno, aquí les abre más. No es necesario de repente subir adjuntos, simplemente con que ustedes utilicen el cuadro este de mensaje de texto, pues ya está listo por allí. Entonces, esa es la idea con este foro de participación. Cualquier duda, pues por supuesto, entonces ya saben qué hacer. Bien, entonces, fíjense, voy a hablar un poco del contenido que ustedes observan aquí en el tercer corte, unidad 3 destacado. Entonces, tienen ustedes este PDF de Historia del Arte de mediados del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Lo pueden descargar. Esto va a hablar de mitad del siglo XX, el siglo pasado, 1950. A partir de 1950, qué movimientos, qué estilos de arte eh, fueron los predominantes en esta etapa. Vamos a esperar a que cargue. Mientras voy a cerrar algunas cositas por acá. Vamos a esperar, chicos. Entonces habla de la historia del arte, arte contemporáneo. Vamos a ampliarlo un poquito más. Y está basado como en una especie de metamorfosis. O sea, obviamente va en evolución. Y todo esto, de alguna manera, esa evolución está, digamos, basamentada o es consecuencia, la parte del arte es consecuencia de lo que se produce luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945 y pues trae consigo pues consecuencias de alguna manera en algunos términos eh, pudiera decirse que en desventajas y otras fueron ventajas, un poco para surgir y comprender el suceso, dejó, digamos, evolución, esa metamorfosis de la que coloca el autor de esta guía, pero para bien, pienso yo, en algunas cosas, sobre todo para el arte y para lo que es el diseño y por supuesto para el crecimiento, la evolución de la civilización. Entonces, aquí se habla de la arquitectura de la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera pues se debe hablar de arquitectura, a pesar de que estemos en temas de diseño gráfico, en diseño, en arte y esto, pero
tomemos en cuenta que la arquitectura es un arte y la arquitectura es la que da esa contextualidad o esa ambientación al suceso también de las otras artes. Entonces, dentro de eso, pues es evidente que hubo un cambio dentro de lo que fue la funcionalidad del espacio del ser humano con respecto a lo que se venía dando de las artes clásicas, como fue el estilo internacional. También hay una aportación nórdica, el cual se piensa en la importancia del usuario dentro de lo que es el espacio. El tema usuario, el tema cliente, se toma en cuenta ya en lo que es el diseño y por lo tanto hay cambios de mentalidad en cuanto a lo que es el pensar y se crea como una nueva especie de diseñador, como es el diseñador industrial, el diseñador de elementos de la cotidianidad. Entonces comienza a surgir un poco más esa empatía con lo que es la parte del ser humano y la relación de los mismos. Por supuesto, tomando en cuenta la estética que se venía dando de lo clásico, pero hay una evolución, hay esa transformación, hay una metamorfosis total, hay un pensamiento de precisamente de cuidar al ser humano tras esa tragedia eh, que todavía, de alguna manera, pues también tenemos está en la psiquis a nivel mundial, pero se toma en cuenta esa empatía con respecto a lo que es el ser humano, el usuario. La tradición y la renovación sucede en España, algunos maestros que destacan. También la parte se menciona la ciudad de Brasilia y las utopías modernas a través de lo que por supuesto, estas construcciones modernas que se observan allí en el cambio de las ciudades y en el urbanismo como tal. La revisión del espacio moderno, la posmodernidad que llaman. Entonces, aquí habla de la Segunda Guerra Mundial. Fue una cesura forzosa de la historia de la humanidad, por lo que tras su fin se abre un nuevo capítulo a nivel cultural, a nivel artístico, se superan lo que son los proyectos y alteraciones de muchos artistas y arquitectos. Los primeros síntomas de cambio fue el traspaso de Estados Unidos a ideales de lo que es la vanguardia. Em, lo que se venía dando en Europa, pues se lleva para Nueva York, la capital del arte se convertiría. Chicago abriría la nueva Bauhaus, lo que venía sucediendo en 1910 en Europa, en Alemania, con la Bauhaus, eso se lleva gracias a estos artistas que van hacia Estados Unidos o migran a Estados Unidos para desarrollarlo allí. Entonces ese es el legado de lo que sería Walter Gropius y Mies van der Rohe. En paralelo, en Europa, pues sigue un camino quizás distinto con respecto a lo que pasa en Nueva York. Se habla también a nivel histórico que lo que fue Estados Unidos, pues toma inmediatamente lo que venía sucediendo en Europa en ese momento de las vanguardias, sin pasar por un proceso histórico como le sucede a Europa, ¿sí? Simplemente toma esos elementos muy a la manera de lo que fue Roma, Grecia, ¿sí? Que los romanos toman elementos del greco. Lo mismo en este momento histórico, luego en esa mitad del siglo XX, justamente Estados Unidos pues toma eso así, como que las vanguardias las toman para ellos y las destacan allí en Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, aquí, admitir, ajá, vamos a admitir aquí. Entonces eso va sucediendo dentro de lo que es esta mitad de siglo y bueno, en Europa paralelamente, luego de la posguerra, pues va a darse cierto cambio a nivel de lo que es el movimiento moderno con el tema y con los
los aportes que hace Le Corbusier. Bienvenido y te voy a pagar por acá. Vamos a ver si puedo hacer aquí. Eso. En el momento que desees, levantas la mano por allí y pues haces alguna intervención. Ahorita pues estoy explicando es la parte del, de este contenido que hay desde mitad del siglo XX, lo que sucede en Europa y Estados Unidos, donde pues tenemos allí un artículo interesante al respecto de esto para comprender pues, los diferentes estilos y sucesos. Entonces, gracias a esa revolución o esos aportes de Le Corbusier, pues hay un estilo internacional que se monta quizás en varias ciudades, y en varios continentes, donde lo clásico se elimina o se hace esa búsqueda de formas simples, tal cual como lo trata el artículo, de un equilibrio que es volumétrico totalmente, ayuda a lo que es la masa del material. Entonces allí comienza a verse, por supuesto, el cambio abrupto de lo que es la parte tradicional, de lo que es la parte clásica, con respecto a estos elementos muy constructivos, si se quiere, cambios en lo que son los sistemas constructivos, el aprovechamiento del material en bruto, lo que es el concreto. Se retoman elementos, por supuesto, de lo que es la simetría. Entonces, ya en este mediados del siglo, como digo, no solamente el arte a nivel de pintura, de escultura, sino que la arquitectura también hace un cambio totalmente relevante, ¿no? Para esto. Entonces, esa difusión del estilo internacional eh, se toma en cuenta. Varios de este estilo, como lo son Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe. De hecho, Mies van der Rohe pues, es el famoso arquitecto y diseñador de la frase menos es más. Varios elementos a nivel de exposición, se hacen exposiciones mundiales de lo que se está haciendo eh, e innovando. Sí, y bueno, aquí digamos es una especie de resumen de lo que es ese estilo internacional, tanto a nivel racionalista, que es totalmente con líneas rectas, como en la parte orgánica, que eso no se veía dentro de lo que eran las construcciones antes de mediados de siglo XX. Aquí también habla de la aportación nórdica, les explicaba anteriormente, que la aportación nórdica, eh, el aporte es tomar en cuenta lo que es el usuario. Por supuesto, aparecen diversos artistas, en el caso de la arquitectura, como es Alvar Aalto, el movimiento moderno, a través de serie de construcciones que están fuera de lo común en este contexto de mediados del siglo XX. Aquí pues les voy a hablar al respecto de cómo es estos elementos. El uso de la modulación de lo que es la estructura, lo que es la eh, dimensión, pues se hace más eh, evidente en estos estilos. Por supuesto, dentro de lo que es las artes anteriores, clásicas, las artes de principios de siglo XX, por supuesto hay una especie de diagramación, de modulaciones, ¿sí? Pero aquí se hace más evidente por el recurso del material, por el hecho de que como se toma en cuenta el usuario y que por el tema de lo que fue la consecuencia de de la Segunda Guerra Mundial, cuidar el material, cuidar el ambiente también es otra premisa. Por lo tanto, estos materiales se estandarizan, lo que es el desarrollo de lo que sería la revolución industrial en esta etapa, pues se estandarizan mucho más los materiales y hay
de alguna manera ganancia, recursos. Entonces, el cuidado de esto conlleva a que se hagan elementos en serie y por ello también el surgimiento, lo que sería este nuevo diseñador, que sería la parte del diseñador industrial. Y asimismo, eso aplica a lo que sería también el diseño gráfico con los formatos ya establecidos, ya digamos tipificados, eh, y aparecen estos elementos de lo que es el DIN, del formato A4, ¿sí? Para tener precisamente mayores recursos, ¿no? Entonces comienza a aparecer esas características dentro de lo que sería el siglo XX en mediados. Y bueno, aquí les voy a hablar, por supuesto, un poco más de lo que es a nivel de características un poco más detallado de los sucesos. ¿Ok? Entonces, es bueno que descarguen algunas cositas por aquí. Este es bastante interesante porque, bueno, está basado, como les digo, en la parte de lo que es la arquitectura, pero como les decía, es que en ese momento la arquitectura formó parte ya de lo importante y quizás, eh, bueno, quizás sea mucho decir que sea jerárquica, ¿no? Pero sí influye en el espacio de lo que serían los artistas, los diseñadores, porque es evidente el cambio a nivel urbano, a nivel espacial de ese momento. Entonces, por aquí descarguen este archivo. Asimismo, ustedes van a tener en cuenta dentro de la unidad movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX. Aquí hablamos un poco del tema del cambio a nivel espacial, por decirlo así. En los movimientos artísticos aquí van a tener una ventana emergente. Ya les voy a compartir, ¿sí? Ya más específico en el caso del arte. Entonces van a revisar esto, esperemos que cargue. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son esos estilos? Aquí ya comienza lo que es el arte pop, el pop art, eh, también lo que sería el cinetismo, el minimalismo también se da ya en estas etapas. De 1960 comienza el minimalismo, que es una cosa que dentro de lo que observo en tesis y en proyectos, pues es recurrente que los diseñadores gráficos lo tomen en cuenta, pero no es un arte nuevo, es justamente em, digamos, familia, lo que sería el racionalismo, lo que es el modernismo, ¿no? Esas vanguardias que se dan durante durante esta época. Entonces, les invito a que vayan revisando también esta parte. Bien, nos queda también, bueno, claro, esto lo voy a explicar para el próximo webinar, a hablar del arte contemporáneo y pues estos materiales que tienen ustedes allí complementarios. Expliqué para quien se conectó al principio, pues lo que es el manejo del foro, tiene el glosario y prontamente estoy actualizando entonces lo que sería el UTBUT, que lo menciono en el plan de evaluación. Aquí lo tengo como catálogo, entonces lo vamos a convertir en UTBUT para que se pueda colocar de manera virtual. Entonces, próximo webinar va a ser el día lunes para explicar la segunda actividad. No sé si tienes alguna duda o algún comentario que quieras hacer. Ya debo cerrar lo que es el webinar a esta hora. No, nada, bueno, me gustaría ya, bueno, cuando finalice y usted lo suba en la plataforma, veo la explicación de la actividad. Pasa que ahorita fue que me desocupé, estaba ocupada y bueno, Ok, nada, lo veo cuando lo suba a la plataforma. sí. Bien, lo otro que bueno, que sí me tocó darlo de esta manera. Ayer me ocuparon con una reunión y bueno,
voy a tratar en lo posible de ir avisando en los momentos que me vaya conectando en el webinar, ¿ok? Y bueno, voy a dejar de compartir. Muchas gracias por la participación y bueno, estamos en contacto. Recuerden que tenemos el grupo de Telegram para cualquier duda y que va a estar relacionado con el foro de participación, así que lean bien las instrucciones.